Buenas tardes, bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. En esta sesión que organiza la Sociedad de Amigos del Museo, con el esfuerzo constante de Josefina Cabarga, muchas gracias a ella. Y muchas gracias por aceptar la sugerencia. Hace unos meses, cuando le comenté que conocí a una persona muy interesante que quería hablar un poco de su libro, que, bueno, como ya sabéis todos a esta altura, es Francisco Paco Villaspesa. Yo siempre he estado detrás de la idea de que Paco nos venga a mostrar sus fotografías. Años llevo entre linces, Doñana y cosas así, diciéndole, Paco, qué fotografías más bonitas, tienes que venir al museo y podemos organizar una muestra. Pero bueno, que al final, en lugar de fotografías, pues tenemos imágenes en palabras. Y bueno, de alguna manera el objetivo, al menos para mí, parcialmente está cumplido. No abandono la idea de que alguna vez tengamos una exposición de fotografías, pero bueno, ya veremos. No quiero utilizar mucho tiempo para hablar de Paco o hablar de su proyecto. Muchos de vosotros probablemente conocéis el libro. Quiero solamente mencionar el prólogo, que en sí mismo es una buena introducción, que ha escrito Miguel Delibes, de la Estación Biológica de Doñana, otro centro del CSIC, que supongo que en las palabras que, digamos, nos presenta, deja traslucir, como él mismo dice, lo obnubilado que se siente, por fascinado y al mismo tiempo por aturullado, si vale el término, digamos, a la hora de asumir esto que yo ahora mismo tengo delante, ¿no? Creo que la descripción que él hace de cómo Paco escribe, que escribe como vive, sin parar, deprisa, prodigando afectos, es una muy buena descripción. Mi pregunta a mí mismo y a Paco, que a lo mejor con unas cañas me anima a hacerle, es ¿de qué está escapando? O hacia dónde quiere ir y, bueno, que sigue buscando, lo cual en sí mismo ya es un mérito, como algo constante. No quiero detenerme en mucho a destacar su amistad, la amistad que, digamos, ha regalado a mucha gente, su capacidad de trabajo, que fue como yo le encontré en Doñana, con los linces, en el parque, también en Granadilla, otro centro de cría en cautividad, y en otras muchas actividades, la verdad que han sido un placer, una delicia, puedo decir, cada interacción con Paco. No solo nos regala imágenes en forma de palabras o de fotos, sino que también nos da una banda sonora, cosa que es maravillosa. O sea, yo creo que el cine probablemente es el arte integral de hoy, como lo era a lo mejor la ópera en su momento, y entonces pues tenemos imágenes, tenemos palabras, tenemos música para acompañar esta aventura. Yo la he escuchado, la verdad que me gusta mucho, es una estupenda selección, de vez en cuando me la pongo para disfrutar un rato y pensando en esto. Y bueno, no voy a comentar el libro porque, vamos, creo que no debo hacerlo, pero sí decir que lo he disfrutado mucho. Obnubilado es una de las posibles descripciones de la sensación que tengo al abrirlo. Creo que no he sido el único, ¿verdad, Josefina?, en esta sensación de sorpresa al empezar. Es un desafío, como muchas de las cosas que hace Paco. Yo me he quedado maravillado. A mí me ha encantado y realmente lo he disfrutado. Entonces, creo que con eso ya no hay más que decir. Y bueno, presentaros, que ya le conocéis, a Paco y, bueno, a ver qué nos cuenta. Muchas gracias, Paco, por estar aquí. Bien. Bueno, gracias, Eduardo, por esta presentación. Ha sido la mejor presentación que me han hecho hasta el momento y la verdad es que también agradecer a Josefina y a ti, sobre todo eso que llevas persiguiendo que viniera al museo, ya sea con un proyecto de fotos o cuando te enteraste de lo del libro. La verdad que es un placer estar aquí y compartir este momento con vosotros y con todos los que habéis venido, amigos, gente que espero conocer luego hablando. Y a tu pregunta de qué es lo que busco,
pues quizá viene estupendamente con estas frases de un tal Francisco Villaspesa, que ya que se llamaba como yo, dije, evidentemente no soy yo, pues estoy hablando de su espíritu, pues dije, pues viene ideal para presentar un libro, porque nunca había presentado un libro. Digo, ¿cómo se presenta un libro? ¿No? Digo, ¿qué me pongo aquí a leerlo? Pongo páginas en blanco. Bueno, ya me diréis qué os parece, ¿no? Y para empezar, bueno, pues quería a lo mejor responder a la pregunta de Eduardo. ¿Por qué viajo? Pues persiguiendo mi sombra en busca del olvido, el monte, la llanura y el mar he atravesado. Mis sandalias, el polvo del camino han gastado, y al viento y a la nieve. Pues yo creo que describe muy bien lo que voy a describir a continuación y de lo que recoge el libro. Para empezar, os pido disculpas. Hablo muy rápido, me trago sílabas y es difícil a veces seguirme. Entonces, si voy muy rápido, me decís, Paco, vocaliza mejor. ¿Vale? Confianza. Bueno, la charla dura aproximadamente unos 45 minutos, largo, en función de lo que interactuéis, porque quiero que participéis en la charla. Y bueno, voy a empezar con la portada, porque he estado en varias jornadas culturales y claro, no sabía cómo presentar un libro y mucho lo que hace mucho lo que hace la gente es hablar de la portada del libro. Entonces, bueno, voy a hablar de la portada porque también creo que representa fielmente lo que es la esencia del libro. Por una parte, su personaje principal, que soy yo, soy egocéntrico. Los que me conocen y así viene en el prólogo, esa galleta pues también me identifica durante 13 años de mi vida, que ahora os explicaré el motivo. Es un libro que trata sobre todo de viajes en bicicleta, de deportes de naturaleza, es decir, relacionado con el medio ambiente. Y después, este libro recoge mis viajes durante 10 años en Doñana. Y qué mejor que representar Doñana, aparte que el lince, que los gansos, ¿no? Entonces, esta portada la ha hecho un compañero mío, que algunos conoceréis a mejor, José Antonio Encianes Ortega, para mi gusto uno de los mejores ilustradores de naturaleza que hay en España y en Europa, y es el que se ha involucrado también en este proyecto literario, y es el que ha hecho la portada y creo que refleja fielmente lo que está dentro de sus lomos. Pero ¿quién es ese Francisco Villaspesa? Bueno, ya muchos me conocéis, Eduardo ha hecho una buena introducción, pero bueno, voy a presentarme. ¿Quién es Francisco Villaspesa? Bueno, pues hay un tal Francisco Villaspesa, que es el del inicio de la presentación, que no es casualidad que se llame como yo o que yo me llame como él, porque es mi bisabuelo. Fue poeta, dramaturgo, precursor del modernismo aquí en España, amigo de Rubén Darío, los hermanos Machado, Juan Ramón Jiménez, y bueno, pues creo que fue Rubén Darío quien dijo que después de leer a Villaspesa, cualquier poeta le parecía frío y sin sentimiento, ¿no? Yo creo que cuando me leáis a mí no tendréis esa sensación, pero bueno, yo creo que lo único que nos parecemos es que a los dos nos gusta posar, como podéis ver, y aunque ya he hecho una pequeña introducción, Eduardo, de mi carrera profesional, bueno, soy ingeniero técnico forestal, no me dedico a nada relacionado con la literatura, no soy escritor. Durante muchos años he pasado mi vida laboral en Doñana, en las arenas de Doñana, durante 10 años, y es lo que recoge el libro. Y bueno, anteriormente había trabajado en el Parque Nacional de la Caldera de Tauriente, ahora famoso por el volcán de la isla de La Palma, y actualmente trabajo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. O sea que si vais por Ordesa, en Torla, ahí me encontraréis, ¿no? Y bueno, pues cuando le digo a la gente que escribía un libro, lo primero que me dice, anda, no sabía que eras escritor. Y como digo, no lo soy. Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta cuando cojáis estas páginas, que es un proyecto que ha ido evolucionando a lo largo de los años y que os voy a explicar a continuación. ¿De qué va el libro? Os preguntaréis. Pues puede ser cualquiera de estas tres cosas que aparecen. Puede ser una guía de viajes, porque lo que recoge son 10 años de viajes en mi época doñanera. Puede ser un libro de aventuras, eso sí, una guía de viajes diferente a lo normal, ¿no? Hay mapas, ya os explicaré a lo largo de la charla lo que incluye, pero en definitiva que si os gusta la naturaleza, os gusta viajar en bicicleta o ver pájaros, pues os serviría como guía de viajes. Puede ser un libro de aventuras, porque la verdad es que me ocurre de todo. Cuando se viaja andando, en bicicleta, interactúas mucho más con la gente, tienes muchos más problemas, es decir, estás más en contacto con el territorio. Entonces, pues un libro de aventuras. Y también, por último, una autobiografía, que quizás es lo menos interesante, porque mi vida no es que sea alguien para leer, pero lo que sí está claro es que todo lo que viene recogido en el libro no solo es cierto, sino que es verídico. Es decir, no hay nada inventado. Es lo que me ha ocurrido en ese momento determinado. Entonces, bueno, pues puede ser un compendio de todas estas cosas. Y bueno, y claro, cuando iba a hacer la presentación y recordando las palabras de Eduardo,
tienes que meter fotos de tus viajes. Bueno, pues voy a aprovechar para meter algunas fotos de viaje y hacer más amena la charla. Esto es Yosemite, el Parque Nacional, y bueno, ahora os explicaré también, ahí tenemos un compañero de viaje, y os explicaré también un proyecto que se originó a la vez que este libro. Pero antes, ¿por qué este título? Este es la contraportada del libro y creo que recoge fielmente de lo que trata el libro. ¿Lo leéis bien desde la última fila? Se lee bien, ¿no? Pues el título es Mi viajes por palabras porque originalmente era palabra, coma, palabra, coma, palabra, coma. Ese fue el origen del libro. Que no pensaba escribir un libro. Luego ya sabía que había sujeto, verbo y predicado, metí ya preposiciones, artículos y frases cortas. Pero en esencia, lo que estoy leyendo ahora mismo en la contraportada del libro, así está redactado el libro, ¿vale? Sin querer compararme, que evidentemente no me parezco en nada a él, pero la gente que se lo ha leído o que ha sido capaz de terminarlo, dice que se parece un poquito mi estilo a Saramago. Es decir, que Saramago creo que empieza y es un torrente de palabras, pues es algo parecido. Tienes que tener la mente muy descansada, ¿no? Entonces, bueno, ahora veremos un poquito más por qué se llama Mis viajes por palabras. ¿Cómo surgió la idea? Pues surgió en Polonia en 2011. Fuimos en un viaje, 2011, fue 2010 el tuyo, ¿no? Vale, esto fue al año, bueno, aquí hay unos cuantos amigos que aparecen en el libro, pues esto fue al año siguiente de un viaje que hicimos con unos amigos a un festival de música en Polonia y al año siguiente pues volví. Y me hice una foto como la que veis aquí, una simple fotografía que te quita las zapatillas sin desatarte los cordones y bueno, pues esto fue el comienzo de otro proyecto, de hacer fotos de mis zapatillas por la naturaleza, pero también fue el comienzo de esta forma de escribir tan peculiar que os he comentado. Para interactuar un poco con vosotros y hacerlo más ameno y yo no hablar tanto, y así luego el que más acierte se llevará un libro gratis, en ese 2011 empecé un proyecto que era Mis zapatillas por la naturaleza. Como veis, todos mis títulos son muy sencillos. Mis zapatillas por la naturaleza, mis viajes por palabras, no hay que pensar mucho. Entonces, pues viajaba pues, con la intención de hacer fotografías de mis zapatillas en lugares determinados, incluso compraba los colores que quería que podían cuadrar con el lugar que visitaba y durante muchos años estuve fotografiando estas zapatillas. Y para interactuar con vosotros, voy a poner, creo que son 4 o 5 fotos de diversos lugares y os voy a preguntar qué lugares son. Yo creo que es muy sencillo, pero bueno, ¿qué lugares? ¿Todo el mundo Torre del Paine seguro? Venga. Este era fácil, este era sencillo, ¿no? Este es un poquito más complicado. Namibia, y ¿sabéis el Parque Nacional? Ya que estamos aquí, que somos gente de naturaleza casi todos. Es el Parque Nacional Namib Naukluft y esto es Sossusvlei. El otro día, claro, me preguntaron que cuánto tiempo llevaban estos árboles secos. Aquí llegaba un río y al final el cauce del río se cambió y no hay apenas humedad ambiente y los árboles no se pudren. Lo que parece es que el río cambió su curso hace 900 años. O sea, llevan 900 años estos árboles ahí muertos. Pero me sorprende que nadie se haya colgado y lo haya roto. Pero bueno, este es Namibia. Este es más complicado. Exacto. Con que me digáis el país, que ya lo he escuchado por ahí, Islandia. Este es Islandia. Bueno, el cañón de eso. Este es sencillito también. Calzada de los Gigantes en Irlanda del Norte. Y ya la última, y esta, os puedo asegurar que alguien la acertó y no sé cómo la acertó. A mí es de las que más me gusta esta diapositiva. ¿Quién ha dicho? ¿Uyuni? No, pero es Bolivia. Es el parque natural regional Lomas de Arena. Pero uno dijo, que sabía que era por menos, que era Bolivia. Dice, sí, porque a esa altitud, las nubes, no sé qué, el tipo... no sé cómo lo acertó, pero... O me seguía por redes sociales, pero bueno. Parque regional Lomas de Arena. Aquí tragué muchísima arena. Por cierto, como a mí estos proyectos, si lo veréis a lo largo de la charla, yo intento involucrar a gente en el proyecto. Y todas estas fotos están editadas por Antonio Rivas, Toñe, que algunos de vosotros conocéis, que es un crack, vamos, en todos los sentidos. Pues bueno, después de 5 años
de hacer fotografías de naturaleza con mis zapatillas, pues acabé sacando un calendario con la marca Vestar, que eran las zapatillas que nos daban en parques nacionales, y bueno, pues esta vez, por ejemplo, es en Doñana con los gansos, y bueno, pues después de 5 años acabé sacando en el 75 aniversario de Vestar, pues hicieron un calendario solamente con mis zapatillas, ¿no? Entonces fue, bueno, muy ilusionante llevarlo a cabo. Y fijaros que ya, creo que fue en el 2015, ya incluso mi forma de redacción iba calando en otras personas. Y una pareja que tuve, pues cuando edité el calendario, escribió esto. Y que es un poquito la esencia como yo escribo el libro. Muchos ratos al sol, con frío, con calor, a la intemperie, anocheciendo, con el guía esperando, mojándonos, con leones acechando, sube de una, baja de una, sujeta la cámara, cuidado que viene una ola, sujétame que me caigo, porque en Irlanda casi caigo al agua con la foto que habéis visto, trae que la hago yo. Bueno, pues un poquito, ya incluso no solo escribía yo así, sino que la gente ya iba a empezar a escribir como lo hacía yo. Pero bueno, yo ya hago un proyecto, nunca seré experto en nada porque soy un poquito veleta y cuando termino un proyecto pues empiezo otro nuevo. Entonces, en el 2016, 17 y 18 ya dejé de hacer fotos de mis zapatillas, ya me saqué el calendario, ya no quería hacer nada más, pero seguía redactando de la manera que vais a ver a continuación y cómo he ido evolucionando, ¿no? Seguía escribiendo mis viajes. Hasta que llegó un momento, creo que fue en el finales de 2018, que un personaje que aparece en el libro, que es José Manuel Méndez, con el que viajo muchísimo, me dijo, Paco, hay gente que escribe peor que tú y tiene libros, ¿por qué no te animas a hacerlo? Y joder, con esos ánimos que me dio, dije, pues adelante. Entonces ya, cuando viajaba, ya me lo curraba un poquito más. Antes eran anotaciones sueltas, que incluso las hacía cuando llegaba a casa, por así decirlo, pero ya en esos viajes ya iba haciendo anotaciones como un diario de viaje de manera cotidiana, ¿no? Cada día. Y como os decía, a mí me gusta, no es el sacar el libro en sí, sino es el camino que recorres hasta conseguirlo y estar rodeado de buenos amigos para realizarlo, ¿no? El calendario involucré a Toñe y también a José Antonio Sencienes Ortega, que ya os he adelantado que también le he engañado para este proyecto, pero dije, a ver, ¿a quién meto en este proyecto? Y bueno, yo siempre tiro por lo alto, ya me dirán que no. Entonces dije, pues Miguel Delibes, un prólogo de Miguel Delibes, pues tiene su caché, ¿no? Y sobre todo había pensado en él porque, bueno, es una persona para mí muy cercana, muy amigable y que le encanta viajar en bicicleta. Además, había recorrido Islandia en bicicleta en sus tiempos mozos, aunque le sigue dando a la bici, y había escrito recientemente un libro de bicicleta por Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, se involucró, vamos, dijo que sí a la primera. Yo cuando leyó luego el texto, vamos, se arrepintió, pero pero el prólogo es muy bueno, yo me emocioné. Asencianes, que es el que ha hecho la maquetación del libro, la portada y las ilustraciones a comienzo de relato. No lo he dicho, pero todas estas pequeñas ilustraciones que aparecen, voy a ir un poquito para atrás, simplemente por enseñaros otra. Todas estas ilustraciones que veis aparecen en el libro y están hechas por José Antonio Sencienes Ortega, ¿vale? Para que sepáis un poquito también cómo ha participado cada uno de ellos. El pobre, cada vez que le digo, Sencianes, tenemos que hablar, se echa a temblar y dice, a ver qué proyecto tienes en mente. Y bueno, por último, a Elsa Velasco, una ilustradora y periodista científica que no la conocía, pero bueno, por casualidades de la vida me pusieron en contacto con ella, es muy jovencita, tiene 27 años, y ha hecho ciertos mapas del viaje. Luego ha habido cosas que se han quedado en el tintero, porque por temas de maquetación Sencianes ha estado correcto, he dicho, mejor no meterlo, pero una crack. Ahora veremos unos mapas suyos. Yo le he dado un valor añadido como guía de viajes, por así decirlo, y no solo ha sabido plasmar lo que quería, sino que lo ha potenciado de una manera increíble, muy buena. Y bueno, aquí tenéis un poquito sus Instagram y demás por si queréis seguirlos. Bueno, ¿qué países aparecen en el libro? Pues cada puntito de esos es uno de los viajes que he realizado. Y aquí también voy a hacer una serie de preguntas, a ver cómo andáis de geografía. A ver, bueno, voy a empezar por uno fácil para romper el hielo, aunque vosotros veo que estáis lanzados. Este de aquí yo creo que es fácil, ¿no? Bueno, pero decirlo. A lo mejor... Bueno, pues cada uno tiene su dibujito hecho por Sencianes. A ver cuál puse ahora. Este puntito de aquí, enfrente de Australia. A ver si es ese. Sí, Nueva Zelanda.
¿Cuál he puesto ahora? Es que no me acuerdo. Este puntito de aquí. Escocia, bien. Ahora no recuerdo. Bueno, estos dos puntitos de aquí, ¿qué países son? Bien, pero no era ese. Era este de aquí, pero bueno, este es fácil. Chile. ¿Y cuál he puesto ahora? Bueno, por esa imagen, ¿qué país puede ser? Cuba. Cuba también aparece. Creo que ahora viene el de Sudáfrica y Namibia. Y creo que este es el último. Este es más complicado, creo yo. Si es lo que creo que es. Como veis, tengo memoria de pez, que lo he repasado esta mañana. Este punto de aquí. Pues muy bien. Uy, perdón. Apagar los móviles. Islas Feroe. Y bueno, y muchos más que no voy a... y bueno, y muchos más. Y aquí veréis que falta un trozo. Y diréis, joder, este tío no sabe completar un círculo. Sí lo sé. Y es el ejemplo que voy a poner de cómo está narrado el libro. Y es, por así decirlo, el primer viaje que aparece en el libro. Que es Cruzando el Charco, es un viaje a Guatemala y Ecuador que hice en julio de 2011. Aunque realmente el origen fue el de Polonia simplemente fueron una frasecita corta para poner en Facebook, pero el que primero así aparece en el libro como relato es Cruzando el Charco, que fue a Guatemala y Ecuador. Por cierto, cuando pone julio de 2011, es julio de 2011. Me refiero, está escrito en julio de 2011, no he modificado nada. No, es que, porque hay gente, bueno, a lo largo de la historia del libro, hay cosas que dice la gente, esto lo has puesto pues te has ido a Ordesa ahora, ¿no? Pero no, yo en el 2015 sabía que iba a trabajar en Ordesa. Pues ahí aparece recogido en el libro. Entonces, cuando leáis algo, está escrito. También os recomiendo, si al final os animáis a leerlo, que lo leáis cronológicamente, porque así también veis qué personajes aparecen en el libro, la forma de redacción y un poquito la evolución del libro. Pero bueno, si os queréis ir al último, también es perfecto. Entonces, este es el de Guatemala, que como veis es muy cortito, son 15 días en Guatemala y solo es este párrafo. Si fuera Guatemala ahora mismo, os escribo 20 folios. Pero bueno, ese era el origen, pues no sabía que quería escribir un libro. ¿Y qué es lo que para mí representaban estas palabras? Pues imágenes. Al final, cada una de esas imágenes, que de esas palabras, me recuerda pues un lugar, una persona, una vivencia, un mal momento, lo que sea. Entonces, claro, como dice en el prólogo Miguel Delibes, siento obnubilado y muchas veces son cosas indescifrables. Pero si habéis viajado, muchas cosas os sonarán si habéis viajado al sitio que aparece en el libro. Pero bueno, a modo de ejemplo, para que veáis cómo son la forma de leerlo y lo que os aparecerá en vuestra mente, voy a leerlo, vosotros mirad solamente las imágenes, pero va a ser así. Dani, el portalito, Antigua, mercado, ceviches, colores, colores y más colores, repartiendo fotos. Panajachel, Atitlán, Tuk-Tuk, Chichicastenango, Chicabal, Tortillas, Pacaya, Chigap, chiles, semuc champey, más ceviches, elote asado y atol de elote. Aquí hago un inciso que todas estas fotografías son del viaje hechas por mí, ¿vale? Para acompañarlo así, no que las haya buscado en internet. Petén, El Remate, Mayas, Tikal, Solos. Y aquí hago otro inciso. Si habéis estado en Tikal, alguno de vosotros, hacer esta foto es imposible de hacerla sin gente. Es como hacer cola de caballo, que es donde trabajo yo ahora en Ordesa, en agosto sin nadie alrededor. Es imposible. Y todo esto es porque 10 días antes de ir, a Facundo Cabral le habían asesinado a tiros en Guatemala, estaba convulso, y una semana antes de ir habían matado a 27 personas en Petén. Habían entrado por México y habían matado a 27 personas. Entonces estaba en estado de alarma y no había turismo. Yo fui porque conocía a la gente allí, como si eso me protegiera, pero bueno, fui porque conocía ahí a los amigos. Por eso esta foto es tan peculiar. Bueno, Guasactún, Yaxán Nacum Naranjo. Aquí veis que continúo con las fotos de las zapatillas. Sacando el coche, Nahual, Pura Lagartija en Ceiba, Michelada, Río Dulce, Livingston, Las Escobas, Bosque Seco del Valle del Motagua, Eloderma,
mamá de Dani y estoy acompañado de un gran amigo y sus colegas Juancho y Casano. Pues esta forma de narración es lo que yo pretendía recoger cuando lo leyera después de 10 años, tener esas vivencias que tuve en el 2011 en Guatemala. Entonces, bueno, pues para que veáis un poquito, las siguientes historias son un poquito menos duras que esto, ¿vale? Entonces, bueno, os animo. ¿Qué más contiene el libro? Pues, por desgracia, no contiene una botella de whisky para pasarlo, pero sí tiene cosas tan chulas como los mapas que os decía de Elsa Velasco. Son 10 mapas de algunos de los viajes, a ver que esto se puede hacer así directamente, que lo que recogen, por un lado, pues es a lo mejor el recorrido que he realizado, pues, o en bicicleta o en autobús, los lugares que más me han llamado la atención, y bueno, y así también es una manera de dar un aporte visual a tanta palabra. Había pensado en meter fotos, pero me parecía mucho más chulo el meter este tipo de mapas, ¿no? Pues hay de Islandia, por ejemplo, de Perú, que estuve justamente pues, antes de que empezara todo el tema del COVID, fue mi último gran viaje, por así decirlo, o el de Escocia, ¿no? Pues por aquí aparece, para hacer un ejemplo, pues el recorrido que hice en coche, los castillos que visité, dónde se puede dormir. Pues bueno, pues os decía que puede ser un poquito un libro una guía de viajes. ¿Y qué más contiene? Pues tiene un relato. Si al final no os convence esto de las palabras así tan atropelladas, hay un relato escrito de manera normal. Entendiendo normal lo que entendemos por la forma de redactar un libro, ¿no? Que se llama Una experiencia centenaria, hablamos de una bicicleta. No os explico lo que es, para dejaros con el intríngulis, aunque esta imagen hecha por Sencianes yo creo que representa, es en las Islas Feroe. Entonces a lo mejor ya os hace una idea. Es un relato, bueno, ya lo digo, para tampoco, por si no pilláis el libro, que lo sepáis. Tuve la suerte, porque creo que fue la suerte, de vivir en primera persona la matanza de ballenas en las Islas Feroe. Y la suerte porque creo que me dio una visión diferente de lo que hacían allí, también de intentar mirarnos un poquito también lo que hacemos nosotros, que juzgamos muchas veces lo que hace el vecino y no vemos lo que hacemos nosotros, ¿no? Y también fue un debate pues, con Delibes, con mucha gente de Doñana, sobre esta matanza, ¿no? Y hubo una frase que me gustó mucho, dice, lo mismo sufre el calderón feroés que el ganso marismeño, ¿no? Cuando le pegan un tiro y no lo comemos, ¿no? Entonces yo es un relato muy chulo que merece la pena leerlo y como dijo otro amigo, no todo es blanco o rojo, ¿no? Entonces me gustó mucho esa definición. ¿Qué más tiene? También lo ha adelantado Eduardo, pues tiene la banda sonora de mi vida, ya que escribía un libro voy a meter todo lo que quiera, que paso es mío. Entonces puse si lo pilláis, pues bueno, escaneáis ese código de Spotify y os aparece la banda sonora de mi vida. Y pues es desde música que escuchaba en el vientre materno, mi madre que está ahí al fondo pues me ponía, ópera, pues Atahualpa Yupanqui, Horacio Guaraní, Jorge Cafrune, pues esos fueron mis primeros que escuché. Y luego pues lo que he ido evolucionando a lo largo del tiempo. También aquí hay un compañero que hacía tiempo que, bueno, ya lo he visto hace poco, pero Roberto Moya, que también aparece justamente en la banda sonora de mi vida, con él aprendí un montón de música en la época de 18 años más o menos, de rancheras, tangos, y es todo súper diverso. Podéis encontrar desde Chimo Bayo hasta Frank Sinatra, o sea que, pero está interesante. Y aquí simplemente para darle un poquito así a la charla un poquito más de vidilla, Vendrell, no hables, de esta canción. Os voy a poner la música del primer concierto en el que estuve, a ver si sabéis de qué grupo es. Al final lo que hay son unas páginas donde aparecen los personajes del libro, ¿no? Son algunos con los que he viajado, algunos con los que he compartido muchas partes de mi vida, como los escolapios, que ahora mismo están aquí presentes Pul, Bam, Ant, Alp, Ben, Gon y Car. Pues bueno, pues es una manera también de que esas personas que durante el libro escucháis continuamente, por ejemplo aquí Eduardo está Yasmín y Sandra, que conoces, pues bueno, pues simplemente para que sepáis también, si queréis ponerle cara a esos personajes que me acompañan en los viajes. Y luego hay un personaje en especial que algunos conocéis, creo, pero no todos, pero es claro, como esta charla la di mucho en el Pirineo, que es Nacho Pardinilla. Y cuando leáis en el libro Los bancos de Pardinilla, bueno, Nacho Pardinilla es un crack. Bueno, ahí pone su definición en Instagram, pero bueno, es un conocedor de los valores culturales, naturales, del Pirineo como pocas personas tienen y una sensibilidad brutal.
Y cuando lo conocí en un máster que hice en el 2010, me decía, Paco, cuando veía un banco en un sitio espectacular, ¿no? Decía, este banco, lo que habrá vivido, qué gente se habrá sentado en él, qué pensarán, qué puestas de sol habrán visto. Entonces yo cuando viajo veo los bancos de Pardinilla. Entonces, cuando veáis en el libro los bancos de Pardinilla, tenéis que imaginar los paisajes como este en Noruega, por ejemplo, o estos dos en Islandia, o este en Escocia, ¿no? Son sitios que realmente pues, me evocan a Pardinilla, ¿no? Bueno, pues poner un ejemplo y un guiño a él, sobre todo para las charlas que doy en el Pirineo. Pero bueno, lo importante, ¿cuánto cuesta el libro? Yo venía aquí Pues la cuestión es que, como no me voy a hacer rico con el libro, pensaba pues, donar todos los beneficios del libro a una ONG. En un principio dije, bueno, lo típico, ¿no? Estoy en varias ONGs, pues Ayuda Nación, Acción contra el Hambre, pero justamente en estas Navidades pasadas estaba con mi madre viendo la tele y salió un reportaje en Telemadrid de Ayúdame 3D. Y dije, me gustó mucho lo que hacían y dije, es alguien joven, un emprendedor, y me gustó mucho. Y en vez de deciros lo que hacen, pues van a ser ellos directamente lo que os lo digan. Ayúdame 3D nace de fusionar las nuevas tecnologías con las ganas de cambiar el mundo, desarrollando un nuevo concepto, 3DSIS, brazos impresos en 3D para quien más los necesita. Todo empezó en Kenia, en un viaje para entregar unos brazos a personas que habían tenido graves accidentes. De repente todo cambió. Nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho, de todo lo que podíamos ayudar gracias a las nuevas tecnologías. Desarrollamos el primer brazo para personas sin codo impreso en 3D, que no necesita electrónica. Eso no podía quedarse ahí. Volvimos. Entregaríamos estos brazos a cualquier persona del mundo. Personas de aquí, de allí, donde más los necesiten. Tuvimos la suerte y el apoyo para llegar a muchas zonas del mundo. Reconocimientos internacionales que nos han hecho llegar a más de 50 países y entregar 300 brazos anualmente. Viendo maravillosos resultados, desarrollando nuevas ideas para ayudar a más personas. Pero sin parar ahí, sino creando aulas tecnológicas por todo el mundo, aportando conocimiento a personas y empoderando territorios. Y lo más importante, desarrollando programas que fomentan los valores de las nuevas tecnologías entre los más pequeños, para que sean los líderes sociales del futuro. Somos Ayúdame 3D. Ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo. Thank you Sana Nkie for your support. I really appreciate it. Asante Sana. God bless. Bueno, qué mejor que ellos para explicar el proyecto, ¿no? Entonces, la primera edición, la suerte es que ya está totalmente vendida y justamente hoy, ya que venía a Madrid, pues me he acercado a ver sus instalaciones en Villaverde, que lo tienen, se llama La Nave, ¿no? La Nave, ¿no? Se llama La Nave en Villaverde, en el Ayuntamiento de Madrid, que cede las instalaciones, y conocer el proyecto y hacer la donación de la recaudación íntegra, que es íntegra, es decir, todo lo que se vendió del libro ha ido para ellos en esta primera edición. Que a 10 euros por 200, pues hemos recaudado 2.450 euros. Como veis, no soy muy bueno en matemáticas, pero lo que ha hecho la gente es colaborar un poquito más a quien quería, pues 10 euros o 12 o 15, ¿no? Entonces, con la primera edición se ha recaudado cerca de 2.500 euros, que ya pues, se ha hecho la donación y la pena es que no me ha dado tiempo a meter la foto que me he hecho hoy con ellos, pero bueno, que sepáis que ya está hecha esa primera donación. Esa es la buena noticia. La mala, que ya no vale 10 euros. No es que me haya venido arriba y dije, ahora gano dinero. Bueno, como sabéis, todo está más caro y de peor calidad, ¿no? Entonces la segunda edición, no que sea de peor calidad, sino es papel de menor gramaje, que incluso creo que queda mejor, antes creo que era demasiado gramaje, y sale más caro. Entonces, tampoco os asustéis, que eso ha subido 2 euros, ¿vale? Entonces, bueno, esta segunda edición, que son 300 ejemplares los que he sacado, ya he vendido cerca de 100, pues bueno, pues están a 12 euros por ese tema, si no seguirían a 10 euros. También he de deciros que lo he autoeditado todo, la impresión la he hecho con una editorial de Zaragoza, muy buena, Ino Producciones, pero no está en venta en ninguna tienda de momento, excepto aquí en el museo que me han dicho que me hacen el favor de venderlo, pero de momento solamente es a través de correo electrónico o llamada telefónica.
porque desde el 1 de enero me quita el WhatsApp. Así que tampoco tengo WhatsApp, me he vuelto así de raro. Y bueno, ¿me gustará o lo aborreceré? Pues bueno, pues estas personas ya tienen el libro, todos están muy sonrientes, o sea que no han empezado a leerlo. Aquí Jacinto, que algunos de vosotros conocéis, investigador de la EBD, pues yo creo que se está dando cuenta de que es bastante complicado de leer. Pero bueno, también esta foto la pongo porque una cosa que pediré, si al final adquirís el libro, es que os hagáis una foto con el libro y me la mandéis por correo electrónico. Porque quiero hacer un fotomontaje con toda la gente que ha colaborado con la ONG y bueno, tengo algo en mente a ver qué tal queda, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que preguntarles a ellos qué les parece. Pero sí os voy a poner algunas descripciones de gente que lo ha leído y que creo que definen bien lo que es el libro. Querido Paco, te he amado y te he odiado a partes iguales leyendo tu libro. De la desesperación he pasado a la intriga hasta el punto que había capítulos en los que no podía dejar de leer. Nunca se ha de censurar la obra de un artista, pero para mí se empieza a disfrutar del libro de verdad cuando empieza la parte más narrativa. Enhorabuena. Lo que decía, al principio es más tedioso, pero si des un par de oportunidades, a lo mejor os acaba enganchando. Aquí con Jorge, un compañero forestal, y este me dice muchas gracias. Me he traído tu libro para el viaje. Te juro que cuando empecé a leerlo pensé que estabas un poco volado y que nadie iba a entender nada salvo tus amigos. Palabras y palabras separadas por comas, frases cortas, inconexas, páginas enteras. Pero mira tú por dónde, ya voy por más de medio libro y me gusta. Me transmite vivencias y sentimientos. Qué cuelgue tienes, Paco, pero me gusta. Y ya por último, eso también está sobre todo un guiño a la gente del Pirineo. Ella es Elisa, que bueno, trabaja ahí con la aprobación de Cipripedium, que hay en Sallent de Gállego, una divulgadora. Es como Nacho, pero en chica, ¿sabes? Con un valor, vamos, increíble. Es un gusto trabajar con ella. Dice, estoy leyendo tu libro a ratos y quería decirte que me engancha esa forma tan curiosa de contar tus viajes. Es como si entras en la corriente de un río y ya no pudiese parar hasta llegar al final. Durante la lectura, encuentros rápidos y remansos, pero quiero llegar al mar. Yo creo que también describe de una manera muy, muy bonita lo que ha representado para ella el libro, ¿no? Entonces, bueno, daros unas pinceladas, luego, si queréis hacerme vosotros una crítica, yo también la pongo. La censuraré, pero la pondré. Y nada, son 43, no he tardado ni 40 minutos, 35, pero aquí tengo una pregunta. ¿Os apetece un pequeño juego antes de acabar? Sí, venga. Venga, pues sí. Y es otro proyecto que tengo en mente que se quedó ahí parado, pero que lo estoy retomando ahora. Es de qué libro se trata. A mí cuando viajo no suelo viajar por viajar, me gusta buscar algo. Que si unas zapatillas, hacer una foto de las zapatillas, si narrarlo. Y una cosa que empecé a hacer era leerme libros, cosa que no hacía tiempo, y intentar saber si la gente, poniendo una frase, adivinaba qué libro era. Pero en vez de poner solo la frase, lo que hacía era hacer una fotografía que estuviera relacionada con el libro. Bien por el lugar, bien porque representara algo del libro, es decir, acompañar el texto que quiero que la gente adivine, que es lo que voy a preguntar a vosotros, que adivinéis estos libros, con una imagen que te puede dar alguna pista, ¿vale? ¿Me he explicado bien? Mamá, ¿me he explicado bien? Sí, ¿no? Bueno, había dejado de maravillarse con las sorprendentes formas de las nubes y se acordaba todo el tiempo del tren que circulaba miles de metros más abajo, donde se podía comprar zumo de calabaza muy frío del carrito que llevaba una bruja gordita. ¿Por qué motivo no habrían podido entrar en el andén 9 3/4? Harry Potter. Muy bien. Este es el tren jacobino, ¿no? Ah, sí, cierto. Era por si estabais atentos. Pues Harry Potter. Si queréis verlo, tiene un horario, o sea que aquí parece que estaba solo, pero había 500 personas detrás mía, pero bueno, la foto es esa. Bien. Esta era fácil, ¿eh? Ahora va a ir una más difícil. Quien lo sepa porque me sigue en Instagram o Facebook, que no lo diga, ¿eh? Esta es más complicada. Empezó a caer un aguanieve. Se arrimó a la pared de la perfumería fumando. Echó los hombros hacia atrás y juntó los talones. «Al diablo con el pañuelo», dijo desdeñoso. Le dio una última calada al cigarrillo y lo tiró. Y entonces, con una sonrisa fugaz en los labios, se enfrentó al pelotón de fusilamiento. Erguido e inmóvil, orgulloso y despectivo, Walter, el invicto, impenetrable hasta el final. Aquí os doy dos pistas. Uno es el paisaje y otra que aparece parte del título en la frase. A ver, os voy a dar pistas. Hay una película sobre este libro, que hay una imagen muy chula de
en Islandia, eso es Islandia, de alguien, ¿cómo se llama? ¿Adam Sandler? No, ¿cómo se llama el actor? Bueno, sale Sean Penn también en esta película y una banda sonora buenísima y sale en un monopatín. ¿No? La vida secreta de Walter Mitty. Si no habéis visto la película, bueno, el libro son 3 folios, ¿eh? Es decir, es un relato y en eso se basa la película. Y bueno, pues fijaos el cuelgue que tengo, como dice Jorge, que me llevo un monopatín a Islandia para hacer la foto, ¿no? Bueno, pues os recomiendo la película, ¿eh? Muy buena. Esta está dedicada a Roberto. Voy a poner ahí directamente. Para hacer esta foto me emborraché un poquito, pero bueno. En solo 2 días ya ha tratado de mandarme al otro barrio 2 veces. 2 veces son muchas veces. Ahora me toca a mí ir por él hasta dejarlo hecho tiritas y eso es exactamente lo que voy a hacer. Poisonville ya está madura para la cosecha. Es un trabajo que me gusta y lo voy a hacer. El agente de la Continental. Muy bien, cosecha. Es novela negra, el autor del Halcón Maltés, ¿no? Si no me equivoco, Roberto. Perfecto, de Asíel Jammeh. Muy recomendable este libro también. Venga. Esta es fácil y difícil a la vez. Estas son unas siglas que significan Arne Sagnussem, que aparecen escritas en el libro y que encuentran unas personas dentro de este volcán. Muy bien, viaje al centro de la Tierra. Este es Snæfellsjökull, que es por donde se entra, y se salía por... Muy bien. Venga, solo quedan 2, y ya terminamos. Aquí. Daba gusto el verle con su plaid y sus brogues, la Claymore al lado, pistola en el cinto, la escopeta bajo el brazo y el escudo a la espalda bajando de sus montañas. Esto es Escocia. Hay una película también muy buena, de Liam Neeson. El libro es de Walter Scott. ¿Quién ha dicho? Rob Roy. Y ya para terminar, que yo está muy bien, vamos, esta la hice en una casa rural con vosotros, que no sé quién me llevó el globo terráqueo, porque si la aventura del progreso, tal como hasta el día la hemos entendido, ha de traducirse inexorablemente en un aumento de la violencia y la incomunicación, de la autocracia y de la desconfianza, de la injusticia y la prostitución de la naturaleza, del sentimiento competitivo y del refinamiento de la tortura, de la explotación del hombre por el hombre y la exaltación del dinero, en ese caso yo gritaría ahora mismo con el protagonista de una conocida canción americana, que paren la tierra, quiero apearme. Es el discurso de entrada en la Real Academia Española de la Lengua de alguien muy conocido y que su hijo colabora en el libro. Delibes, el sentido del progreso desde mi obra. Es el discurso inaugural, es un librito así, pequeñísimo, y es del 75, si no recuerdo mal, y es de total actualidad. Se habla de la obsolescencia programada, con otras palabras, pero es un libro que te lo lees en 1 horita y media y que realmente es muy bueno. Entonces, bueno, quería acabar con esta frase y, aunque esto se suele poner al principio, pues el libro y la charla está dedicada tanto a mi abuela Lala y a mi madre que está ahí atrás, sin las cuales no sería quien soy. Y a vosotros muchas gracias por vuestra atención y haberme aguantado durante 45 minutos. Bueno, bien, ¿no? No se satura mucho, 45 minutos. No sé si tenéis alguna pregunta. Como esta charla la voy a seguir dando, también recomendaciones, si quito algo, pondríais algo, también, como nunca he escrito un libro, una presentación, pues. No, yo, Paco, felicitarte porque, bueno, ya hemos hablado del libro 1000 veces, ya me lo diste en su momento, y felicitarte porque además de la descripción que pones al principio de si es un libro de viajes, tal, yo pondría como que es un libro de vida, es decir, tienes ahí 10 años o más que se refleja pues tanto tu evolución literaria, aunque digas que no eres escritor, como persona. No, yo ahora simplemente 2 cosas. Has comentado una, cuando del calendario las zapatillas dijiste, bueno, ya lo he hecho, pues ya no quiero más.
Te iba a decir, si va a haber segunda parte, pues tus viajes desde pues, a Nordesa o donde te lleve el futuro, es decir, somos muy jóvenes, entonces te queda todavía para escribir mucho. Y luego, recogiendo el guante de Eduardo, ¿por qué no publicas también de alguna manera las fotografías? Tienes un archivo fotográfico muy bueno, no te digo dentro del libro, pero de alguna manera. Bien. Muchas gracias, caballero. Pues muchas gracias, Javi, por las preguntas, que son muy buenas. Pues la verdad es que tengo en mente escribir un segundo libro, pero ya no de esta manera. Si lo escribo, lo escribiría estilo la experiencia que viví en las Islas Feroe con los calderones y enfocándolo a temas de conservación. Hace mucho escribí en la revista Principia, que si no conocéis es muy buena, Principia Magazine, que tiene también para Principia Kids, para niños. Escribí un relato sobre el problema del plomo en el Cerro de los Ánsares, en Doñana, y lo hice de manera, pues como lo he hecho ahora, ¿no? Entonces, a lo mejor enfoco el siguiente libro de esa manera. Pero también me alegra que esta pregunta, porque como siempre hago cosas nuevas, ahora me da por dibujar. Y vivo en un territorio en el que hay muchos pueblos deshabitados. Entonces, para mí tiene una belleza espectacular, esos pueblos deshabitados. Se están perdiendo, se están cayendo las chamineras, las casas, las bordas, y empecé a dibujarlos. Entonces también he pensado intentar dibujar todos los pueblos que pueda deshabitados, hasta donde llegue, y a lo mejor sacar un libro de pueblos deshabitados de Huesca, ¿no? Del Pirineo, de Sobrarbe, que es exactamente donde yo vivo. Serían esos dos proyectos que tengo en mente. Pero sí, pero sería diferente, no volvería... Aunque hay gente que me ha dicho, joder, mola mogollón, aunque sea difícil de leer, continúa, pero yo creo que hay que cambiar, hacer algo nuevo. Entonces, no. Y lo de las fotos... Puede ser, pero tampoco tengo tantas fotos. Y al final fotos, todo el mundo hace fotos, ¿no? Pues eso, lo de las zapatillas era como algo diferente, esta forma de narrar es algo diferente, es hacer algo diferente, porque fotos de país no le veo que aporte nada. Bueno, el libro tampoco aporta mucho, pero... pero bueno, aporta... Donde, pues si queréis más información, que me lo han regalado, pues bueno, pues aporta, en este caso, si no os gusta el libro, por lo menos sabéis que habéis aportado vuestro granito de arena pues a un proyecto solidario con gente joven y con mucha ilusión de cambiar las cosas, ¿no? Pues ala, aportemos. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis comentar algo más? ¿Oh? Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias a vosotros, ¿eh?